Lección 11 para el 16 de junio del 2012. Que la iglesia lo sepa, apreciado hermana y hermano, amigo. Esa respuesta de amor por tan grande sacrificio y tremenda provisión que Dios ha hecho para ti, la iglesia tiene que saberlo, con fruto de otras personas que también se han enterado de lo que Cristo ha hecho a través de la testificación y la evangelización, y hoy se suman a seguir al gran libertador Cristo Jesús. Esta semana el versículo de memoria es Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron, que es la palabra tan bonita, contar, este verbo, todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué hicieron los discípulos al juntarse con Jesús? Le contaron, le informaron todo lo que habían hecho, práctico, y todo lo que habían enseñado, teoría y práctica, no solamente puro predicar, dar estudios bíblicos, es sanar a los enfermos, es visitar a los huérfanos, es estar allí dándole aliento si hay la posibilidad al drogadicto, al alcohólico, al niño de la calle, a la madre abandonada, al que está en un oncológico, un lugar donde están los que sufren de cáncer, a un ancianato, ese hombre de la calle, esa mujer de la calle que necesita una palabra de aliento. Es tomar de nuestros recursos, compartirlos con los otros que no tienen, tomar de nuestro tiempo y darlo al otro en consejo, en sabiduría, por medio del poder del Espíritu Santo. Le contaron a Jesús lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Dice el pensamiento clave: como un informe de las actividades misioneras de la iglesia primitiva, el libro de los Hechos está lleno de lecciones para nosotros hoy. Vamos a hablar de los informes de la iglesia, que la iglesia lo sepa. El gran crecimiento de la iglesia primitiva ha provocado muchos estudios. La gente la examina, los teólogos la educan por aquí, por allá. Áreas como el crecimiento de la iglesia, misiones extranjeras, todo eso lo estudian. ¿Cómo funcionó eso en la iglesia primitiva? Administración eclesiástica y evangelismo. Aunque se ha obtenido mucho de hechos sobre estos temas, hay otras áreas, tales como los informes, que no han recibido la atención que merecen. Precisamente esta semana vamos a analizar un poquito esto a la luz de la iglesia primitiva. Examinaremos cómo los primeros evangelistas informaron a sus dirigentes, dice la introducción, ¿verdad?, del día sábado de esta lección para el 16 de junio del 2012. Cómo los primeros evangelistas informaron a sus dirigentes y a la iglesia como un todo. La meta es comprender la importancia de informar y ver cómo puede realzar positivamente la misión de una iglesia local. El valor, la importancia. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de los informes? Que la iglesia lo sepa. El día domingo, 10 de junio, un principio bíblico. Informar es un principio bíblico, no es un capricho de una directiva, una junta, un hermano, no. Es un principio bíblico. Apenas alguien menciona informe, uno se imagina una montaña de papeles, dice la lección del día domingo, llenos con datos, estadísticas, que probablemente harán poco más que juntar polvo. Sin embargo, informar no es un invento moderno, diseñado para frustrar a los que están involucrados en la testificación y en la evangelización. Es un principio bíblico, como lo revela el versículo para memorizar esta semana. ¿Qué es el versículo para memorizar? Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron y le informaron, le dieron cuenta de todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aunque no podemos señalar un versículo bíblico que diga tienes que informar, pero bueno, ahí tenemos una evidencia, ¿verdad?, en el sentido, con otras palabras, para él lo mismo. Hay amplia evidencia de que los informes eran importantes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Hechos 4:1 al 31, mandan a leer aquí en la parte del domingo, que informaron Pedro y Juan a sus compañeros. Y este informe, ¿qué impulsó a la iglesia a hacer? ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros hoy?
cuando uno lee, ¿verdad?, del capítulo 4 del Hecho de los Apóstoles, del 1 al 31, cuando nos habla, ¿verdad?, de aquella sanación que hicieron estos hombres maravillosos, Pedro y Juan, encontramos una cantidad de dificultades por las cuales tuvieron que pasar, y su vida expuesta al vituperio, a la crítica, a la persecución, a la cárcel. Estuvieron frente a magistrados, frente a potestades allí humanas, príncipe de Israel, sacerdote, pero salieron exitosos de esta experiencia. Y como dice Hechos 4:33, pues fueron hasta presos, y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos, a la iglesia, ¿verdad?, a sus hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho, diremos nosotros, y habían hecho con ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? No tuvieron prejuicios, no tuvieron inhibidos, los movía el deseo de compartir lo bueno y lo malo de lo que implica un trabajo misionero, entre comillas lo malo, lo que implica lo que quizás no queremos soportar, sufrir, atender en una situación de testificación y evangelización. Pero los apóstoles se gozaban en ir a la iglesia y contarle a la iglesia el trabajo misionero que se estaba haciendo. Y como dice en Hechos 4:33, una vez salieron libres, no, lo primero que hicieron fue ir para la iglesia. Vinieron a los suyos, a los que les pertenecían a él, sentían a los demás hermanos como parte de ellos. Y es a veces lo que nos falta a nosotros, ¿verdad? Sentir que un informe es para mi familia, es para mis seres queridos, es para mis amados, los que en Cristo Jesús hemos sido comprobados por su sangre, los que tenemos una sola meta, el reino de los cielos, los que tenemos una meta aquí horizontal en esta tierra, ser instrumento para sacar de las prisiones de oscuridad, para libertar a los cautivos de Satanás con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo no voy a gozarme en transmitirle a la iglesia, a los míos, a mis amados, lo que Dios hizo a través de quien está dando el informe, en este caso Pedro y Juan, usted y yo, pero en el caso de la iglesia primitiva, Pedro y Juan, de cómo quisieron silenciarlo por hacer la obra de Dios, cómo quisieron trancarlo, cerrarles el paso, que en su nombre, en el nombre de Cristo no podían predicar, en el nombre de Cristo no podían sanar, no podían hacer nada. De allí aquellas célebres palabras: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que obedezcamos a los hombres antes que Dios? No. Es necesario obedecer a Dios. Bueno, van para la cárcel. Todos esos incidentes que no son deseables, pero que son producto de este conflicto cósmico entre el diablo y Cristo a través de sus instrumentos. Como después que uno tiene una victoria de pasar por miles de dificultades, sin que nadie lo esté pidiendo, sin que nadie lo esté diciendo, porque nos mueve el sentimiento corporativo, ¿verdad?, de que pertenecemos a un grupo, a un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia amada de Cristo Jesús. A ti no tiene que instarte, obligarte, estimularte. Es algo que sale. Esto apenas salieron de la cárcel, salieron, como decir, corriendo inmediatamente. ¿Fueron a quién? Dice Hechos 4:33, a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Qué bonito, ¿verdad? Entonces presentar un informe no es algo rutinario, no es un montón de papeles, no es algo que hay que hacer porque, bueno, hay que ponerse a escribir, hay que ponerse a hablar. No, es motivado porque uno se siente instrumento en las manos de Dios para entrar en esta milicia, en esta guerra cósmica, en este escenario como un escuadrón del pueblo santo, a libertar las almas y para traerla a los pies de Cristo Jesús. Pedacito de esos informes, como dice por ejemplo Hechos 4:7, ¿verdad? Me imagino que ellos les contarían, y poniéndose en medio les preguntaron, miran, nos pusieron en medio de todos ellos, versículo 7, Hechos 4, y nos preguntaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿En autoridad de quién? ¿Quién los autorizó? Entonces diría Pedro, bueno, entonces yo, Pedro, le dije, lleno del Espíritu, gobernadores del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Entonces viendo, dice, pero no, y cuando la gente se dio cuenta, ¿verdad? La valentía, que el versículo 13, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, dice, ellos sabían que nosotros no éramos ninguno preparados como ellos, diríamos nosotros aquí, del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y se daban cuenta, diría Pedro, dando ese informe maravilloso, que nosotros estábamos con Jesús. Y dice la palabra santa, ¿verdad? Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, que van a hablar, que conocían al hombre que estaba enfermo y ahora lo ven sano. Entonces nos ordenaron, diría Pedro, que saliésemos del concilio, y conferenciaban entre sí, se pusieron entre ellos mismos a ver qué hacían, diciendo y decían entre ellos mismos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, todo el mundo se dio cuenta, a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Inmediatamente se reunieron y sacaron la conclusión de que tenían que amenazarnos. Versículo 17 de Hechos 4, para que no habláramos más de aquí en adelante en nombre alguno, a hombre alguno, en este nombre. O sea que decidieron que no deberíamos hablarle a nadie en el nombre de Jesucristo. Y llamándonos, ¿verdad? Nos llamaron a Pedro y a Juan, están dando el informe, y les metieron miedo, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñasen en el nombre de Jesucristo. Nos prohibieron que no podíamos hablar. Hermano, me cómo hacer eso tremendo. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, entonces nosotros, Pedro y Juan, dando el informe ese día, ¿verdad? 4:19. Juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así se lo dijimos. La iglesia diría allí amén, y abreviando, ¿verdad? Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Apenas salimos de la cárcel, miren, vinimos a ustedes que son los nuestros. Y le estamos contando todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime en la voz, toda la iglesia, ¿verdad? A Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y comienza allí a narrar una cantidad de experiencias. Es interesante para la parte del jueves que vamos a analizar aquí, ¿verdad? Mire, estos hombres nos dijeron, ay, qué maravilloso es Pedro y Juan, qué maravilloso es Pedro y Juan, excelente, estos son hombres de los mejores que tenemos aquí. No, inmediatamente lo que arrancó del corazón de los suyos, de aquellos hombres que oían ese informe, ¿verdad? Que oían cuán grande victoria en medio de la lucha feroz del demonio estos hombres habían obtenido. Lo que dijo la iglesia fue, alzaron unánime, todos a una voz, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Vino una alabanza a Dios, una glorificación a Dios. Nos dijeron, soberano Pedro y Juan. No, aquí no está en ese espíritu, hermano. Que es la desgracia de muchos de nosotros a veces. No, yo no doy informe, yo no quiero que me halaguen, yo no quiero que digan, no, es que tú lo vas a dar porque tú te gozas en el Señor, porque tú quieres transmitirle a los tuyos lo que implica esta guerra para que nos fortalezcamos juntos. Y eso debe arrancar si el Espíritu te mueve a ti y a mí, a que al oír el informe la gente alabe a Dios, la gente vea lo grande y poderoso que es Dios. Bueno, es bíblico el tener que informar para glorificación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un principio bíblico. Lo que ha hecho Dios, hablando de los informes, ¿verdad? En la mayoría de las áreas de vida, una comunicación efectiva es clave para la comprensión y la armonía. La parte del día lunes 11. En la iglesia, los informes de la actividad y sus resultados son una parte vital de la comunicación interna. A veces hay mucha actividad, pero solo los que participan en ella saben lo que sucede. Por esto hay queja entre los dirigentes de los ministerios de que no hay interés en lo que hacen. Esto pasa si los líderes no comparten sus metas con la iglesia y si no informan de sus actividades. Hay que informar, porque si no queremos exigirle a alguien que participe pero no está enterado, la información no llega a tiempo, sino que los que están enterados es el grupito que siempre trabaja por egoísmo, no involucra a los demás, por no darle prioridad, que otros tienen que enterarse, por esa falsedad de humildad. Yo no quiero que la iglesia sepa esto que estoy haciendo. Entonces eso no es el cuerpo, eso es trabajar como isla, ¿verdad? Utilizados por el demonio. En Hechos 21, 19 al 25, dice la parte del lunes 11,
Pregunta el folleto: ¿cómo fue afectada la iglesia al oír el informe misionero de Pablo? Aún con los buenos informes hubo división entre los creyentes. ¿Cuáles eran esos problemas? Lo que ha hecho Dios, a veces al contar los informes y dar los informes, a veces los informes crean división. Hay hermanos que no están en el espíritu, ¿verdad? Y comienzan a dañar, ¿verdad? Y a perturbar lo que de buena gana el Señor ha dispuesto a través de sus siervos que ocurriera dentro de la iglesia y en el ministerio que se está haciendo. Eso fue lo que pasó con Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Dice, cuando leemos, ¿verdad?, la cita de Hechos 21, 19 al 25, Pablo, ¿verdad?, informando de la manera como los gentiles estaban atendiendo el evangelio. Pero ya vamos a leer de Hechos los apóstoles. Había prejuicios allí. Hechos 21, 19 al 25. Pablo contando la manera como el evangelio llegó a los gentiles, ¿verdad?, como muchos judíos aceptaban el cristianismo y se bautizaban. Aquello era excelente. Podríamos decir, vamos a leerlo, Hechos 21 y 19, a los cuales después de haberles saludado, el apóstol Pablo les contó una por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y aquí viene otra vez, mire, Pablo hablándole a la iglesia, informándole a la iglesia. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Es lo que dijimos ahorita, hace ratico, ¿verdad? Cuando oyeron a Pedro y a Juan, glorificaron a Dios por lo que había sucedido en Hechos capítulo 4. Aquí en el 21, cuando oyeron a Pablo, no glorificaron a Pablo, glorificaron a ¿quién? A Dios. Y dijeron, ya ves, hermano, Hechos 21, 20, cuántos millares de judíos hay que han creído, que han hecho cristianos, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti. Le dicen, allí estaba la gente que oyendo el informe y participó uno de ellos. Se nos dio un informe de que que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues de eso? Que dice el versículo 22. ¿Qué dices tú de eso? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces, mire el prejuicio de esta gente, ¿verdad? Seguía con el asunto de los ritos que había que imponer a los gentiles, a los judíos que se hacían de cristianos, aunque a los gentiles no se les exigía. Vamos a leer algo de eso, ¿verdad? ¿Qué hay pues? Pues la gente está diciendo que tú estás enseñando a apostatar. Entonces le dan la sugerencia. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Cumple el rito judío, sigue cumpliendo todas las cosas que quedaron abolidas en la cruz, ¿verdad?, diríamos nosotros hoy en día, y así quitamos el prejuicio de que tú estás mandando que no se deben circuncidar, que no se pueden estar rapando la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos con ese grupo de gente que está hablando, inventando esas cosas de ti? Que tú no haces eso. De lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles, le dicen que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Hermanos, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varón israelita, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Hermanos, a veces los informes traen división
por el espíritu diabólico que se mueve en el ambiente. Voy a permitir leer esto mismo a la luz de lo que dice la palabra revelada en Hechos de los Apóstoles. Dice el Espíritu de Profecía en la página 324, este incidente, después que le aconsejaron a Pablo, bueno, hay 4 que están allí, bueno, que tú cumplas, porque están hablando mal tuyo, Pablo, es muy chévere lo que hiciste, pero la cosa no, o sea, tenemos que evitar que haya tanto prejuicio, entonces tú deberías someterte un poco a ello. Y Pablo, por aquellos textos que Pablo había mencionado, le decía, siervo de todos para ganar a muchos. Yo me hago siervo de todos para ganar a muchos, pero claro, sin violar la ley de Dios. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Los hermanos esperaban que Pablo, al seguir el proceder, página 324, aconsejado, pudieran contradecir en forma decisiva los falsos informes concernientes a él. Falsos informes. Le aseguraron que la decisión del concilio anterior respecto a los conversos gentiles y a la ley ceremonial estaba todavía en vigencia. Pero el consejo que le daban ahora de que estos 4 cumplieran con el rito de la purificación y hasta Pablo mismo estuviera allí, pero el consejo que le daban ahora no estaba de acuerdo con aquella decisión. El Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción. Era el fruto de la cobardía. Y el párrafo que aparece aquí en la parte del día lunes. Muchos de los judíos que habían aceptado el evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas. Bueno, si tenemos que guardar la ley, algunas partes de la ley, para que los judíos que todavía no son cristianos puedan llegar al cristianismo, vamos a hacerlo para contemporizar, para ver si adaptándonos a ellos, ellos vienen a nosotros y se convierten a Dios. Mucho cuidado con eso, amigo, hermano, que está oyendo. En esa adaptación terminamos violando la ley de Dios. Mire cómo estos hermanos que dirigían la iglesia, ¿verdad?, por tratar de ser quizás muy humanistas, por tratar de ser muy condescendientes, sugirieron un consejo que no venía de Dios. Entonces, como dice aquí, para hacer concesiones imprudentes, esperando ganar la confianza de sus compatriotas, quitar su prejuicio y ganarlos a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Pablo comprendía que mientras muchos de los miembros dirigentes de la iglesia de Jerusalén continuaran abrigando prejuicios contra él, tratarían constantemente de contrarrestar su influencia. Tenía la impresión de que si por alguna concesión razonable pudiera ganarlos a la verdad, podría quitar un gran obstáculo para el éxito del evangelio en otros lugares. Bueno, si hacemos una concesión, pensó Pablo, ¿verdad?, y muchos judíos, para que estos dirigentes no nos vean tan mal, pues vamos a complacerlos, pues vamos a hacer lo que ellos dicen, pues. Pero eso no está autorizado por el cielo. Sigue diciendo la cita en la página 325. Pero no estaba autorizado por Dios para concederle tanto como ellos pedían. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se tira allí, cuando se trata de ser muy prudente, cuando se trata de tratar de comprender a la gente, tratar de que una persona llegue al evangelio. Entonces tenemos que bajar la norma, tenemos que buscar la manera de suavizar un poco la doctrina para que no se ofendan. Entonces, y nos ponemos tan sensibles, tanta empatía con aquella persona que podemos hasta aceptar conceptos equivocados con la idea de que más adelante los quitamos, pero con tal de no repelerlo, de no quitarlo, de que no se vaya. Mucho cuidado con eso. Hizo Pablo, se sometió a esa sugerencia satánica de ese concilio, a seguir órdenes que no procedían de Dios, y mire lo que pasó. Cuando pensamos en el gran deseo, la página 325, Hechos de los Apóstoles, que tenía Pablo de estar en armonía con sus hermanos, en su ternura por los débiles en la fe, en su reverencia por los apóstoles que habían estado con Cristo, y hacia Santiago, el hermano del Señor, y en su propósito de llegar a ser todo para todos, siempre que esto no lo obligara a sacrificar su principio, no nos sorprende tanto que se sintiese constreñido a desviarse del curso firme y decidido que hasta entonces había seguido. Pero en vez de lograr el propósito deseado, sus esfuerzos de conciliación solo precipitaron la crisis y apresuraron su predicho sufrimiento y le separaron de sus hermanos, de modo que la iglesia quedó privada de uno de sus más fuertes pilares y los corazones cristianos de todas partes se llenaron de tristeza. Hermano, una decisión imprudente, una decisión en una reunión, en un informe que se está dando, y tratando de hacer como más fuerte el informe, tratando de quizás
no bastaban los millares de judíos que se estaban convirtiendo a Cristo Jesús, sino que llega alguien, instrumento del demonio. No, pero si bajamos aquí esta norma, vamos a ganar más personas. Si ponemos a los jóvenes, ¿verdad? Puro deporte y deporte dentro de una iglesia y cancha por aquí, cancha por allá, para que no se vayan, muchos jóvenes van a venir. Y si ponemos a hacer juegos allí de competencia, bueno, todavía más maravilloso. Y si ponemos en el púlpito una banda, ¿verdad? Con cantidad de instrumentos musicales y si es posible acorde con el modelo de esta música estridente, de esta música que apela a los sentimientos y no a la razón de hoy en día, si logramos de poner algo parecido al mundo para que ellos se sientan que no están tan fuera del mundo, sino que están allí en una transición mundo y cristianismo, ¿verdad? Y logramos crear un ambiente allí festivo, de golgorio, mucha gente van a llegar a los pies de Cristo Jesús y de esa manera le facilitamos la entrada al reino de los cielos. Mucho cuidado con esas concesiones, eso no es correcto, ¿verdad? Dios tiene estipulado qué es lo que debe hacerse, cómo debe ministrarse. Cuando una persona va a llegar a la iglesia, va a llegar es por cuánto amor, cuánta maravilla ha comprendido que Dios ha hecho por él. Y no le queda otra razón de convertirse en un esclavo de esclavo, como veíamos en la lección de la otra semana. Entonces, hermano, Pablo quiso ser más bueno que Dios, quiso ser más bueno que contemporizar, para que quizás romper algunas barreras con los dirigentes, y bajó su categoría espiritual, y de allí fue para prejuicio de la iglesia, fue para destrucción de la iglesia, vamos a decirlo en esos términos, como dice el Espíritu de Profecía. Perdimos un gran hombre, ahí se precipitó una crisis, cuando lo vieron que estaban en el templo se alborotaron, no, ahí está el hombre, se lo agarraron, lo metieron preso, hermano, y ahí comenzó su calvario, diríamos nosotros hoy en día, por una situación de un informe que era maravilloso, queriendo perfeccionarlo para ganar más almas, fue a la ruina, a perder un hombre que era súper necesario en la causa bendita, como era el apóstol Pablo. La importancia de informar, dice la parte del día martes. Casi pocas veces se le da importancia a los informes. Existe una diferencia en un informe sencillo, dice la parte del martes, y hecho frío, y el compartir cómo las actividades que representan estos datos son una parte exitosa en las actividades de la iglesia para salvar las almas. Quienes informan necesitan transmitir el entusiasmo y el gozo del éxito que da el estar involucrado en este ministerio. Si quitáramos los informes de las actividades evangelizadoras, de hecho, de información entusiasta y animadora, nos perderíamos, que aparece en los siguientes versículos. Por ejemplo, en Hechos 5:14, dice, la iglesia aumentaba, en ese informe, en gran manera, con hombres y mujeres que ingresaban a la congregación. Eso anima, cuando no, la iglesia está aumentando, miren, en tal parte se fundó una iglesia, y eso llegan hombres y mujeres entusiastas de seguir a Cristo Jesús. Uno está oyendo eso, ¿verdad? Uno quiere involucrarse, yo también lo quiero hacer. Qué maravilloso, cómo se ve el poder de Dios. En Hechos 8:4, dice la palabra santa, los esparcidos, después de la muerte de Esteban, ¿verdad? Tuvieron que esparcirse por la persecución. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese informe, cómo a gobierno ni autoridades eclesiásticas le temían. Estos hombres, aunque los matasen, nada los frenaba, porque los impulsaba el poder del Espíritu Santo, el amor de Cristo, de cuanto Cristo hizo por ellos, nadie los detenía. Y dice el informe en Hechos 8:4, iban por todas partes anunciando el evangelio. En 11:21 dice, el Señor, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número se convertían. O sea, es una iglesia en crecimiento, es una manera arrolladora como el evangelio iba avanzando. Y esta cita, al leerla, cuando estas cartas se compartían, de hecho los apóstoles, el informe de los apóstoles, pudiéramos decir, Hechos, el informe, lo que cuentan los apóstoles de cuánto hizo el Espíritu Santo con ellos en este momento histórico, ¿verdad? Antes de que terminara el año 100. Estos informes dan fuerza, dan alegría. Por eso la importancia de esos informes. Esto subraya la importancia de informar los resultados y las actividades con tanto detalle como se pueda. Aunque la Biblia, dice la parte del día martes, aunque la Biblia registra los resultados de la testificación y la evangelización más que los detalles de la actividad misma.
La Biblia le hace más énfasis en los resultados más que en los detallitos cómo se logró. Y es interesante, ¿ves? Porque agarraríamos esos detalles como la fórmula mágica. Por eso Dios nos lo da. Como somos tan griegos, tan cognitivos, tan racionalistas, mira, hicieron esto, y si no se hace esto, o sea, no tomamos en cuenta cuando se dan reglas así, ¿verdad? El momento histórico, las condiciones, la cultura. Por eso, diríamos, no se dan el detalle mismo de la actividad misionera, sino el resultado de la actividad misionera. El resultado es de hombres y mujeres. ¿Cuáles fueron los detallitos para que se lograra eso? La plenitud, la llenura, el gozo del Espíritu Santo en los corazones de estos hombres que representaban el Evangelio en la iglesia primitiva. Entonces, qué bonito cuando ya leímos, ¿verdad? Pablo, Pedro y Juan informando cómo producía el amén, la glorificación para la causa de Dios allí en las iglesias. El día miércoles, informes y motivación. Al hablar de motivación nos referimos a las razones de por qué creemos o hacemos las cosas. También es cierto que informamos por una o más razones. Hay muchas razones por las cuales se informa. Estas pueden ser tratar de convencer a una comisión de que siga dando recursos, o convencer a la gente de suspender un programa o de cambiar el personal directivo. Si se da información parcial o no se la destaca, las decisiones resultantes tal vez no sean las mejores. Por eso los informes deben ser honestos y justos. O sea, tienen que ser movidos por el interés del cielo, por el interés de la causa de Dios. Si en esa expresión, si a pesar de esa motivación le falta, el cuerpo sagrado que dio el informe le agregará para bien y no para mal. Y quienes le agregan, así como el caso de Pablo, estos hombres que se reunieron y quisieron hacer más, que el evangelio tuviera más fuerza del que Pablo estaba ministrando con el poder del Espíritu, lo que hicieron fue causar división, lo que hicieron fue arruinar el plan de Pablo. Nunca faltará alguien que opine algo discordante, pero el cuerpo sagrado de la iglesia está allí para oír a Dios, corregir, añadir para bien o quitar para mal de lo que un informe, o darle gracias a Dios y seguir sobre ese informe trabajando, ¿verdad? Un estímulo para seguir trabajando. Pero la motivación debe ser eso, ¿verdad? Voy a los míos, a los suyos, como dijo Pedro y Juan, a contarle las maravillas del conflicto que hemos librado con Satanás y el triunfo que hemos obtenido de tener 4, 5, 2, 20, de la consolidación de lo que hoy es un grupo, de lo que hoy es una iglesia en X, Y, Z lugar. En números 13, 17 al 33, los 12 espías vieron las mismas cosas de otro informe. Informes y motivación. ¿Por qué solo 2 de los 12 respondieron positivamente? ¿Qué lección obtenemos de este incidente para nosotros? ¿Por qué vieron 2 visiones? ¿Qué hizo que Josué y Caleb vieran las cosas de una forma y los otros personajes no lo vieran así? ¿Qué pasó? Aunque Dios les había prometido que poseerían la tierra, algunos de los espías, estoy leyendo la lección del día miércoles 13 de junio 2012, algunos de los espías no estaban seguros. Josué y Caleb dieron un buen informe y sugirieron que fueran de inmediato a poseer la tierra, pues, versículo 30, en números 13. Otros, que vieron lo mismo, dieron un mal informe, destacaron los obstáculos y sugirieron volver a Egipto. O sea, un mismo informe con 2 visiones. ¿Qué motiva a que se produzca una cosa y la otra? ¿Qué motiva? Al dar informe debemos procurar revelar la voluntad de Dios a la luz de sus bendiciones. Esto es clave. No informaremos cuán bien hacemos las cosas, sino cuán bien hacemos la voluntad de Dios. Esto es importante, Mateo 7:21. ¿Se acuerdan de Mateo 7:21-22? Cuando habla de que muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, ¿verdad?, hicimos milagros. ¿Y qué le contesta el Señor? No os conozco, obradores de maldad. No hicieron la voluntad de Dios. Por eso dice, no informaremos cuán bien hacemos las cosas, sino cuán bien hacemos la voluntad de Dios. Porque podemos hacer las cosas pretendiendo que es la voluntad de Dios, resulta que simplemente es la voluntad de nosotros.
Los últimos modelos de evangelismo, de evangelización, pueden atraparnos y medir nuestro éxito por cuán bien estamos en comparación con otras iglesias. Puede ocurrir, ¿verdad? Los últimos modelos de evangelismo, de ganar las almas, se van a estructurar en base a que estamos mejor que otras iglesias, o vamos a compararnos, o ver como el modelo de evangelización de aquellas personas, aun cuando hayan cosas allí que pareciera que no son muy del espíritu profecía, ni muy de la Biblia, pero producen muchas almas. O sea, producen muchas personas que van a ingresar a la iglesia, tan llenas de talentos, sin olvidar que, bueno, proporciona mucho diezmo y ofrenda, diríamos algunos, ¿verdad? Entonces se ve es la visión de la cantidad, la visión de cuántos recursos van a aportar los que van a ingresar para llevar a cabo una cantidad de planes, y de repente nos quedamos como dice aquí, ¿verdad? En cuán bien hacemos las cosas al comparar con otras iglesias que no están haciendo la voluntad de Dios, pero que aparentemente son exitosas cuando se les mide en lo que están haciendo. Hay muchas almas, hay muchas iglesias, asiste mucha gente, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el método que utiliza? No, eso no importa, el fin justifica los medios. Esa teoría, ¿verdad?, que es bastante incorrecta, satánica. No importa el medio que se utilice, con tal de alcanzar el fin. No importa el medio como se lleven las almas, con tal que lleguen las almas a Cristo Jesús. Si ese método es del diablo, eso no es de Dios. Dios tiene sus medios, Dios tiene su forma, Dios tiene sus métodos, como dice aquí el folleto, ¿verdad? Podemos ser atrapados por este asunto. Podemos estar más interesados en aparecer como exitosos que en buscar la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios no implica un éxito inmediato, a corto plazo, a veces a largo plazo, otras veces prácticamente es a cortico plazo, pero no siempre es así. Y como no es así, entonces, como dice aquí el folleto, podemos estar más interesados en aparecer como exitosos que en buscar la voluntad de Dios para nuestra iglesia y seguirla por su gracia. Es un desafío hoy cuando nos bombardea una lista de mejores formas de alcanzar a otros. Cantidad de formas de cómo alcanzar esas almas. ¿Qué nos motiva? Alcanzar las almas por alcanzarlas. Dar un informe, ¿verdad?, bien bonito, pero a nuestra manera, o sea, que alcanzamos ciertos objetivos, pero llevándonos por delante de la voluntad de Dios. Y como dice aquí, pues es un desafío, es un gran problema, diríamos otras palabras, pero aquí se dice desafío. Cuando nos bombardea una lista de mejores formas de alcanzar a otro. En el informe de los espías, Josué y Caleb vieron los obstáculos para tomar la tierra. Sí, gigante, que aquí, que para allá. Pero conocían la voluntad de Dios. Por eso informaron que poseer la tierra era posible. Nosotros también vemos los obstáculos que hay para ganar las almas. Vemos que es difícil. Somos como una minoría en casi los 7.000, más de 7.000 millones de seres humanos que hay en esta tierra, que han nacido en esta tierra. Es minúsculo el número de pueblo de Dios, de la iglesia. Entonces, de allí, y si tenemos un entusiasmo para ganar esas almas que viene del cielo, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en encontrar y en competir con otros que aparentemente tienen éxito, que no son de nuestra denominación, tomar de esos modelos que no son la voluntad de Dios e introducirlos en la iglesia. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos cuál es el método de Jesucristo para que las almas lleguen a Cristo Jesús. Que es lento, que no produce mucho dividendo a corto plazo, pero igualito, es la voluntad de Dios. No nos vamos a quedar en los obstáculos, no, pero es que si seguimos ese método, que no, que es muy difícil, que se pierde mucho tiempo, que hay que invertir esto, que hay que buscar muchos recursos humanos, que requiere mucha gente, que requiere tal cosa. Vemos cuál es la voluntad de Dios, cumpla la voluntad de Dios y deje que Dios obre, como dice aquí. Por eso informaron que poseer la tierra Josué y Caleb era posible, pero los espías que no pensaban en la voluntad de Dios presentaron un informe negativo para convencer a la gente de volver a Egipto, y esa era la opción mejor. En otras palabras, los espías vieron fue los obstáculos y no creyeron en la voluntad de Dios. Este es el gran problema que puede ocurrir hoy en día, ¿verdad? Y como dice aquí, los informes de la motivación, a veces un informe está cargado, es de obstáculos,
Bueno, venimos a informarles, miren, hicimos el intento aquí, pero aquí, que para allá, que tan, esto no es así, debemos aquí y para allá. Y logramos, claro, se ganaron tantas almas, pero no era lo que se llega al otro. Y no, pero fíjense ustedes, sin embargo, quedaron tantos interesados y la semilla se sembró y el evangelio quedó allí, que no se logró la expectativa de 40, 50, 10, 8, 5, 7 almas que se tenía, pero quedó una cantidad de interesados allí y es muy bueno. Que que perdimos muchos recursos y hay que ver cómo gastamos tiempo y recursos y gasolina y una cantidad de cosas. Lo que las almas que llegaron no justifica el gasto que se hizo. O sea, estamos viendo, son los obstáculos. La voluntad de Dios echa tu pan al agua. Cuando se tira la red hay pececitos buenos y pececitos malos. Dios se encargará de sacar los malos, y si es notorio y público el pez malo, hacemos la junta y reunimos y se toman las medidas siguiendo el método de Cristo. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. No nos debe llamar la atención, verá, el éxito de otros, de otras congregaciones, de otras formas cada vez más impactantes de atrapar a la gente. El método de la neurolingüística, ¿verdad? Una manera muy especial, entre comillas, moderna de lavar el cerebro. El método psicológico, utilizar la psicología, la psiquiatría, para llegar y dominar la mente, que la gente no llegue porque ve cuán grande es Dios para con él y con respuestas se entrega, sino buscar la manera de seducirlo intelectualmente, con tecnología de punta, para llevarlo a los pies de Cristo. No, eso no es así. Eso no es así. Y no es que no se pueda utilizar la tecnología, claro que sí se puede utilizar, pero eso tiene su lugar. No puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. No puede ocupar el lugar de la voluntad de Dios. Ella tiene que estar supeditada a la voluntad de Dios. No puede ser el fin. Si no hay eso, no se logra nada. Si no hay un video bin, si no hay una proyectora, si no hay vista, si no hay un espectáculo, si no hay conciertos que precedan a esto, si no repartimos tantas bolsas. No. Hay que confiar en el poder del Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios. Dice, ¿cómo llegamos, aparte del día miércoles final, cómo llegamos a un equilibrio entre vivir por fe, reclamar las promesas de Dios y actuar de acuerdo con ella, en vez de vivir por presunción y hacer cosas que parecerían no ser las más sabias, pero utilizando dudosas pretensiones de una conducción divina para justificarlas? ¿Cómo podemos hacer lo primero y evitar lo segundo? Yo me voy a permitir leerle del deseo de toda la gente la siguiente cita. Dice la palabra inspirada, ¿verdad?, en el deseo de toda la gente. Página 97, capítulo 12. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvar la vida. Cuando conocemos, parafaseando aquí esto, aprendemos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás. Cuando conocemos el poder de la palabra y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, de cumplir esa palabra con el poder del Espíritu Santo, porque para nosotros es gozo, es alegría estar todos los días en armonía con Dios. Cuando Dios nos revela cómo llegar a las almas, cómo rescatar a los perdidos, cómo salvar a las almas de la muerte eterna, no nos queda otra cosa que pedirle a Dios todos los días que nos dé ese poder para estar en armonía con su santa palabra. ¿Cómo evitar de que en ese deseo de salvar las almas yo utilice métodos sugeridos por el demonio, pero que creo que son de Dios? ¿Cómo evitar que frente a tanta forma que se están diseñando, como decía el folleto, para traer las almas a los pies de Jesús, cuáles son los métodos correctos? ¿Qué es lo que ordena Dios? Y no qué es lo que da éxito por éxito. ¿Qué es lo que da prosperidad por prosperidad? ¿Qué es lo que da crecimiento eclesiástico por crecimiento eclesiástico? ¿Cómo se llega a ese crecimiento? ¿Cómo se llega a esa prosperidad? ¿Cómo se llega a ese número? ¿Es haciendo la voluntad de Dios?
¿O es utilizando cualquier medio con tal de ganar el fin, de llegar al fin de ese éxito numérico, de ese éxito material? Mire cómo dice la cita. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener el alimento o salvar la vida. Lo único que preguntaremos, ¿qué vamos a hacer? Diríamos, adaptándola a este momento, lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la orden de Dios? Diríamos nosotros aquí ahorita, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cuál es su promesa? Eso es lo que tenemos que decir. ¿Cuál es la orden de Dios en la ganancia de las almas? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la orden de Dios y cuál es la promesa? Conociéndolas, ¿cuál es la orden y cuál es la promesa? Obedeceremos la primera, dice el deseo de toda la gente, página 97. ¿Y confiaremos en cuál? En la segunda. ¿Cuál es la orden? Vamos a obedecerla. ¿Y cuál es la promesa? Vamos a confiar en ella. Repito, cuando aprendamos a conocer el poder desde su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener el alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden, Dios? ¿Y cuál es su promesa? Conociéndola, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Palabra inspirada por el Espíritu Santo, deseo de toda la gente. Capítulo 12, página 97. Dice también, ¿verdad? En otra cita del Espíritu de Profecía, Educación, página 122. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden que da Dios es una promesa. Id y haced discípulos. Ya eso está prometido. Dios lo ha dicho. Id, vaya, y va a conseguir discípulos. No es id, obedecer. Bueno, vamos a obedecer porque nos mandan a obedecer. No, lleva implícito una promesa. Id y haced discípulos. O sea, futuro. Tenga la seguridad, yo lo he prometido, los discípulos se van a conseguir. Gente que siga se va a conseguir. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito y transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Educación, página 122. Entonces, hermanos, estamos aquí en este repaso, ¿verdad? En este estudio de la lección, no repaso, ¿verdad? Lo que debe motivarnos es hacer la voluntad de Dios, a pesar de los obstáculos. No quedarnos en los obstáculos como los espías, no, que son unos gigantes que nos van a matar, que no somos nada, que aquí. Pero, Señor, la orden de Dios es que allí esa tierra se la voy a entregar, esa es para ustedes. Vayan, la van a tomar. Las almas están allí, esparcidas, como aquella visión que tuvo Jesucristo cuando vio las multitudes que estudiamos anteriormente. ¿Cómo las vio? Dispersas. ¿Cómo las vio? Allí, como sin un pastor, solas, desamparadas, dispersas. Y Cristo se compadeció. Bueno, vayan a esas almas, id y haced discípulos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. ¿Cuál es la orden? Id. Hacer la voluntad de Dios. Así no genere recursos, no genere lo que usted aspira, lo que yo aspiro. Es lo que aspira a Dios, es lo que le da gozo a Dios. Son sus hijos que están atrapados por el demonio y hay que instrumentar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la moda, no de acuerdo a lo que le produce éxito a otro, es de acuerdo a lo que produce éxito, de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no se hace así es porque estamos en oscuridad. ¿Qué implica tiempo? Que no importa. Es el método de Cristo, el único, el más exacto para llevar las almas a Cristo Jesús. Que no crecemos igual que las demás iglesias, que no tenemos la misma experiencia, eso no nos interesa es qué dice Dios, qué ordena Dios, y el éxito está asegurado. Y finalmente el jueves, dar gloria a Dios. Algunos vacilan en dar informes exitosos porque piensan que es una forma de alardear por logros humanos. Sin embargo, al informar fielmente se glorifica a Dios y la iglesia se fortalece en la fe y sigue trabajando por él. Es cierto que a veces alguno puede informar con una motivación poco honorable. Esto no debe detener a los creyentes humildes a compartir las cosas poderosas que Dios ha hecho por medio de ellos al ser testigos y evangelistas para él. Si se hace con humildad, entusiasmo y amor por las almas,
Los informes pueden animar mucho a otros feligreses para que participen en la obra de la evangelización y en la ganancia de las almas. Qué maravilloso, ¿verdad? No, que da un informe y creen que ellos se la saben todas. Y por eso viene usted de informe, porque tú viste hablando a la hermana tal, hermano tal, dando un informe. Se sentía como que él fue que hizo la obra, que él es el que se la sabe toda. Por eso yo no me paro allá de informe. No, no. ¿Será él que anda mal o ya anda mal? Pero los informes tienen una base bíblica. Y cuando es bíblico, entonces uno lee Hechos 1:11, 1 al 18. ¿Cómo respondió la iglesia de Jerusalén al informe que dio Pedro de la obra entre los gentiles? ¿Cómo puede resultar importante para nosotros hoy estos principios? Pedro, ¿ya?, les cuenta en Hechos 11, 2 al 4. Y en Hechos 11, 18, la gente que hizo cuando oyó, los suyos que hicieron cuando oyeron el informe, glorificaron a Dios. Pablo, capítulo 21 de Hechos, versículo 19, Pablo informa, y en capítulo 21, versículo 20, los hermanos glorifican ¿a quién? A Dios. O sea, los informes es para glorificar a Dios. Cuando es un informe verdadero, la gente glorifica a Dios. La gente no va a salir diciendo, ay, no, pero ese hombre, esa mujer sí engreída, ay, mira, pero le están diciendo eso para darle a entender que uno no hace nada. O sea, miles de prejuicios. Se ve que el que da el informe y produce en la congregación ese sentimiento, ese sentir, está mal, pues. El informe verdadero, ¿verdad?, tiene que producir gozo y alegría en aquellos que también están en el mismo espíritu, porque habrán a otros que se van a sentir mal. Pero la gran mayoría, como la iglesia primitiva, gozosa en el espíritu, ¿verdad?, se alegraba del triunfo de Cristo a través del apóstol Pedro, Juan, Pablo, como también de cada uno de nosotros los que estamos en la iglesia cuando Dios nos permite contar esas experiencias. Se había criticado a Pedro por aventurarse a testificar fuera de los círculos judíos, dice la lección del día jueves. Pero como resultado del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, las críticas cesaron y los creyentes judíos, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Hoy no es fácil comprender los problemas de ese entonces. El evangelio debía ir a todos, judíos, gentiles, aunque el judío primeramente. Todos sabían eso. No obstante, en el contexto del libro de Hechos, la idea de que las promesas del pacto se extendieran a los gentiles requerían un cambio grande en el pensamiento judío. Pero los informes de la actividad de Dios, los feligreses obtuvieron, ¿verdad?, a través de los informes, una nueva comprensión del deseo de Dios de salvar a la gente en todas partes, aun cuando siempre había sido el plan de Dios salvar a todos los que querían ser salvos. Los informes contribuyeron a derrumbar ese prejuicio de que no puede llegar el evangelio allá a los gentiles. Gracias a los informes glorificaban a Dios y se comprendió mejor una dimensión que por mucho tiempo Dios quería, pero que los prejuicios le habían frenado. Cristo vino a salvar a toda tribu, raza, nación y pueblo que lo acepte como su salvador personal. Entonces es bonito, ¿verdad? Hay que informar para que se glorifique a Dios, para que transmita fe, para que dé ánimo, para que dé denuedo, valentía a los que de una u otra forma titubean, a los que de una u otra forma han sido golpeados en este rudo conflicto contra Satanás en la búsqueda de las almas. Un informe lleno del gozo, a pesar de la tribulación que implica el informe, pero que se vea la mano poderosa de Dios pasando a esa mujer, a ese grupo de hombres y mujeres a través de la tribulación al éxito. Ese informe regocija al cielo, ese informe regocija a la iglesia, y cuando el que informa lo lleva con ese espíritu de Juan y Santiago, ahora voy a los míos, le voy a contar a mi familia, a mis seres queridos, no que mi mano derecha no lo sepa la izquierda, no es el contexto de ese texto. Aquí que esto tiene una base bíblica. En la medida que se anima a la iglesia a través de un informe misionero, los hermanos agarran fuerza, los hermanos quieren participar, los hermanos ven que verdaderamente así se trabaja, verdaderamente mira cómo van llegando las almas con este método que se está implementando, con esta otra forma que se está haciendo, y todo es voluntad de Dios, todo es conforme a lo que Dios desea. Alabado sea el nombre de Dios. Que tu iglesia y mi iglesia podamos tener esa reproducción de la iglesia primitiva, con el deseo que cuando esto se experimente, muchas almas, como lo leíamos en las primeras lecciones, Dios va a añadir a la iglesia. La gente va a venir a ver que el gozo de ese Dios que produce en cada miembro, al ver cómo todos los días le damos golpes certeros a Satanás, al permitir que muchas de sus almas estén saliendo de la oscuridad
para venir a la luz admirable que es Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de los oyentes, ¿verdad? Y nos anime. Más allá de que usted oye esta lección, Dios quiera me envíe su comentario, porque Dios está uniendo su remanente en el mundo entero. La cosa no está fácil, la cosa está difícil, ¿verdad? Dios está moviendo sus piezas, el escenario mundial se está preparando para la instauración definitiva de ese nuevo orden mundial. Las leyes dominicales, la catástrofe económica, las dificultades económicas que desde 2009 en Norteamérica, reciente en Europa, cada vez crean la plataforma esencial para Roma, que ya lo ha propuesto, ¿verdad? Su receta para ese nuevo orden mundial en la encíclica de Benedicto XVI, Caritas en la Verdad. Ya eso es una realidad. Se está creando una situación donde un poquito más y el que ha de venir vendrá, un poquito más y la coyuntura estará dada para que este mundo, al colapsar, haya una mano salvadora terrenal para establecer paz y seguridad. Es el momento crucial cuando el pueblo de Dios tiene que estar sido como una sola fuerza llena y gozosa del Espíritu. Es el momento, ¿verdad?, de seguir extendiendo las estacas, de seguir predicando este Evangelio Santo en los lugares donde todavía tenemos bonanza, hay paz, pero esto se va a trancar cada vez más, y por eso tiene que venir el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones, que es la lluvia tardía, esa justicia de Cristo, el aceite áureo, para llevar finalmente las últimas almas que van a formar parte del escuadrón del pueblo santo de todas las edades, que logró vencer ya a los últimos sobre la bestia, la imagen de la bestia, y son más que vencedores en Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, animémonos en este espíritu. Allí en tu país, en tu pueblo, en tu nación, en todas partes del mundo, hay un remanente que Dios está preparando para, primeramente, Dios meternos en este conflicto final con el derramamiento del Espíritu Santo, comenzar el tiempo de angustia previo y dotados del poder del Espíritu Santo, y pasar incólumes sin que nos toque ninguna de las plagas que vienen ante el regreso triunfal de Cristo Jesús. Animémonos en esa esperanza un poquito más, y el que ha de venir vendrá por ti y por mí. Dios le bendiga, Dios le guarde.